¿Cómo regreso otra vez? Ah, pero ya debe haber terminado. Es que estaba en telenovela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quién está viendo telenovela? ¿Qué telenovela están viendo? El cuerpo del deseo está viendo mi esposa. Dios mío. Bueno, buenas noches. Contamos con bastantes personas que se están conectando. Eso es bueno para la clase de hoy. El día de hoy tenemos fecha martes 16 de marzo del 2021. El tema principal de la clase de hoy va a ser la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Lo vamos a tratar como un proceso donde pues definitivamente se van a poder tratar en forma separada, pero usando el mismo procedimiento. Por eso es que no se toman como tres procesos, sino que se toma como un proceso utilizable para los tres casos, ¿verdad? Puede ser disposición de bienes de un menor, que en este caso estaba yo dando lectura al libro de texto y está sumamente extenso, sumamente una cátedra de Derecho Civil. Yo les decía ayer que es muy lindo pues recordar todo lo que ya se aprendió, lamentando no tener el tiempo necesario para poder retroalimentar todo lo que se estudió en civil, ¿verdad? Sin embargo, sí vamos a tocar algunos puntos importantes en relación a recordar lo que es un menor en Guatemala, lo que es un interdicto, lo que es un ausente que ya estudiamos en la clase anterior y lo que es un incapaz, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, los temas van concatenados. Trato la manera de que vayan uno detrás del otro en relación estrecha para que ustedes puedan en una forma más fácil comprender. Porque en la última clase vimos lo que era la ausencia y pues extensamente se explicó en qué momento se declara el defensor judicial, para qué, por qué se nombra un administrador o puede haber un guardador. Y en este sentido vamos a recordar en derecho civil cuando estudiamos que la representación legal y el ejercicio de la patria potestad de un menor de edad la ejercen ambos padres cuando hay matrimonio o unión de hecho. Y cuando la madre es soltera, pues está bajo la guarda y custodia y ejercicio legal, representación legal de ella o del padre que lo tuviere legalmente, ¿verdad? En este caso, el ejercicio de la patria potestad es lo primero que vamos a observar, ya que nos vamos a referir a los menores de edad, quienes van a tener que ser representados pues por los mismos, ¿verdad? Por sus padres. Artículo 252 del Código Civil se refiere a los declarados en estado de interdicción. ¿Quiénes son los que están declarados en estado de interdicción? Las personas que adolecen de alguna enfermedad mental y que son declarados por un juez correspondiente con tal situación, ¿verdad? Con tal condición. Entonces, en el artículo 14 del Código Civil habla de que los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer sus obligaciones por medio de sus representantes legales. En este caso, no vamos a entrar a explicar más allá de lo que es la interdicción, porque eso ustedes ya lo tienen como una base sólida, sino que vamos a tratar quiénes son las personas que los representan, porque dentro del proceso que nos corresponde el día de hoy, pues es cuando el representante legal, el guardador, tiene que tomar la decisión de disponer de bienes. Ya hablamos de los menores, que en este caso serán los padres, ya sea conjuntamente, si fuere de un matrimonio o de unión de hecho, o quien no tenga legalmente, si fuera solo la mamá o el papá,
o si fuera un tercero por una condición especial. Ahorita nos estamos refiriendo a la representación legal de los interdictos y también nos vamos a referir a, ya sabemos, ya estudiamos en la última clase, a quién le corresponde la representación judicial, es decir, el nombramiento de defensor judicial o de guardador de un ausente, ¿verdad? Entonces, vamos a remontar el artículo 9 del Código Civil, donde también podemos observar lo que es la declaratoria de interdicción, donde señala específicamente quiénes son las personas que pueden ser declaradas en estado de interdicción, y en este caso van a ser las personas que se encuentren bajo una que adolezcan de una enfermedad mental que no les permita discernir. Por supuesto, la enfermedad mental tiene que ser plenamente probada, ¿verdad? Y también las personas que están bajo alguna condición especial de bebidas alcohólicas o estupefacientes, llega un momento donde se les tiene que declarar como interdictos, ya que ellas se exponen y exponen a su familia a peligros eminentes, graves, económicos y de otra índole. En este caso serían las tres clasificaciones que el artículo 9 del Código Civil da para poder declarar en estado de interdicción a una persona. Y en ese caso eso daría origen a lo que vamos a estudiar el día de hoy, que va a tener ese menor, ese incapaz o el interdicto o el ausente de tener un representante legal, un guardador o un defensor judicial en su caso. En este sentido, ahí nos vamos a ubicar que para la disposición de los bienes de este tipo de personas, tiene que haber siempre alguien que los represente. Según el caso, ¿verdad? Si fuera un menor, pues vamos a suponer que se encuentra dentro de los márgenes normales y que será de los menores de edad, pues sus padres dentro del matrimonio o unión de hecho. Si fueren solteros, pues el que lo tenga bajo su guardia y custodia, y él tendrá la representación legal y guardia y custodia del menor. En una condición anormal ya tendría que ser un guardador, si es que o un administrador de los bienes, o en su caso, si fuera un menor que se encuentra sin padres, tendría que tener un defensor judicial, pero estos serían cuestiones especiales. Una persona declarada interdicta es un caso especial donde también podría tener la representación de alguien que no necesariamente tendría que ser sus padres, sino que podría ser un tercero, siempre y cuando contemplando que la ley faculta a las personas dentro del grado de ley y dentro del grado de parentesco para tener la opción como mejores candidatos para ser esos representantes. Luego vamos a partir de esa idea, menores, incapaces, o sea, los declarados en interdicción, y los ausentes, que ya en la última clase estudiamos quiénes van a ser y por qué tienen que ser representados, ¿verdad? Entonces, por eso se dan cuenta el orden en el que se van desarrollando los temas para poder ir comprendiendo y que se facilite que al escuchar ustedes la explicación pueden irlo ordenando en su mente. La situación legal de los menores en Guatemala es la que yo les estaba explicando, en el sentido de que si no cuentan con sus padres legalmente unidos en matrimonio o legalmente unidos en unión de hecho o bajo la representación legal y guardia y custodia del que los tenga bajo la misma, pues tendría que ser la PGN, ¿verdad?, la que los represente. En el artículo 32 del Código Civil Español dice que un menor de edad no constituye sino una restricción de una persona jurídica. Luego, en Guatemala, el menor de edad tiene aptitud para actos que la ley le permiten. Incluso en el año 2015 fue vedado a los menores de edad la aptitud que tenían para poder contraer matrimonio. Esa es una actualización que ustedes como estudiantes de Derecho tienen que tener clara. En el 2015 hubo una reforma con un decreto, el 8-2015 del Congreso de la República, que reformó el Código Civil donde se establecía la prohibición del matrimonio de menores de edad.
En este sentido, se reformó el artículo 81, en el cual ahora se establece que la edad para contraer matrimonio es exclusivamente la mayoría de edad, que en Guatemala son los 18 años. No por esto se requiere autorización judicial, como veremos más adelante, para los menores que tienen 16 años y que van a poder ser escuchados por el juez, y el juez va a ser el que va a determinar si pueden contraer matrimonio con autorización judicial o no. Ahora, la unión de hecho entre menores definitivamente está vedada. Esa no se puede, según el artículo 177 del Código Civil, bajo ninguna circunstancia, ni con autorización judicial. ¿Por qué se trae a colación toda esta narrativa de lo que es el Código Civil? Para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la extensión de lo que son los derechos de los menores de edad y cómo es que funciona. En este caso, si tienen 16 años y quieren contraer matrimonio, ya no van a ser los padres los que van a dar la autorización, no, que va a ser un juez después de escucharlo, ¿verdad? Luego, en los casos que se les han explicado, ahorita ya están debidamente explicados, encontramos que un menor, aunque pueda llevar un matrimonio, tener hijos, se ve legalmente impedido de actuar por sí, ya que siempre va a tener que ser representado por alguien, ¿verdad? Ahora, ya si nos vamos a otro tipo de legislación, por ejemplo, la legislación laboral, ahí la ley, el Código Laboral permite que los menores que tengan 14 años puedan adquirir un empleo siempre y cuando el Ministerio de Trabajo les dé la autorización para el ejercicio del mismo. Ese sería el artículo 150 del Código de Trabajo. Ahora bien, en materia civil, que es la que a nosotros nos interesa, se establece que todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar al sindicato. Esto es siempre en laboral. Puede ingresar al sindicato, pero no puede ser miembro del comité ejecutivo ni del consejo consultivo. A esto se refiere porque como ellos en laboral sí tienen autorización para trabajar, pero tienen prohibición, sí pueden sindicalizarse, pero tienen prohibición de formar parte de la junta directiva. En derecho mercantil, el Código de Comercio establece con respecto a la sociedad con menores que pueden actuar los representantes legales o los guardadores, tutores o administradores, siempre y cuando se encuentren debidamente, plenamente constituidos como tales, y siempre y cuando se demuestre la utilidad y necesidad de la participación, y va a tener el alcance únicamente dentro de las sociedades del grado de participación en el sentido de la propiedad sobre las acciones y sobre los derechos, ¿verdad? Entonces, así es como podemos ver que en diferentes leyes de la República de Guatemala, la minoría de edad se contempla de diferentes formas, pero siempre en una misma línea se solicita ya en la vía laboral o en la vía civil o en la vía mercantil que los menores de edad sean representados por un guardador, un representante legal, el que ejerce la patria potestad, o en su caso tendría que ser un nombrado defensor judicial legalmente, ¿verdad? Por un juez. En la ley de migración, para que los menores puedan solicitar su documento de pasaporte, se exige exclusivamente la autorización de los padres para poder ser autorizado lo que es un pasaporte en la Dirección General de Migración, que hoy recibe el nombre de Instituto General de Migración, donde el consentimiento mediante la comparecencia personal de los padres o por medio de un mandato debidamente registrado. Bueno, entonces en relación a esto, es para que ustedes recuerden de todas las leyes que han tenido oportunidad de estudiar y de las que están estudiando actualmente, cómo se actúa en relación a los menores. Y ahí vamos a ir aterrizando en el tema que nos atañe el día de hoy. La utilidad y la necesidad que se tiene que demostrar cuando un menor, un incapaz, o sea, un declarado en estado de interdicción o un ausente, se encuentre en estado, el representante de estas personas
demuestren el estado de utilidad y necesidad que se tiene para disponer de los bienes. Y aquí va a haber una pequeña contradicción en el trámite, ya que según la regulación civil, el decreto 107 del Código Procesal Civil y Mercantil del 420 al 423 trata lo que es la dicha disposición, y hay una pequeña contradicción en relación a la procedencia y a la resolución del mismo trámite, donde se dice que los notarios, con nuestra exclusiva responsabilidad, podemos dictar el auto resolutivo, pero hay una pequeña contradicción en relación al artículo 400, vamos a ver, al artículo final del artículo 13 de la ley específica del decreto 54-77 con el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se entiende que es un trámite mixto en virtud de que el notario tendrá que remitir el expediente al juzgado correspondiente para que sea el juez el que dicte el auto final. Sin embargo, en la actualidad es el notario, bajo su plena responsabilidad, quien dicta el auto en las notarías, pero se envía el expediente al juzgado ya terminado para su homologación. Ya en una oportunidad yo les explicaba en qué consiste la palabra homologación. La palabra homologación es cuando se remite en los expedientes de jurisdicción voluntaria al juzgado de instancia civil para que el juzgado revise el trámite para ver si cumplió con todos los requisitos legales. Y hay algunas instituciones, y con este trámite en forma específica, donde piden la homologación en virtud de que hay una contradicción, y algunos tratadistas lo reflejan como un trámite mixto. Sin embargo, en la actualidad, bajo nuestra responsabilidad, los notarios podemos dictar el auto, pero con esa desaveniencia y por sugerencia de la cátedra, se le sugiere que se dicte el auto y luego se envíe al juzgado correspondiente para su homologación, para dejar en claro la pequeña discrepancia que hay entre ambas leyes y donde no está en forma clara si es mixto o no, pero es mejor que se trate como mixto y se dicte el auto, pero se homologue en el juzgado correspondiente. En base a eso, siempre va a haber personas que se presenten a su notaría con algún interés. Al igual que la ausencia, que fue el tema anterior, podemos determinar que la procedencia va a ser exclusivamente sobre bienes, derechos y acciones que pueda tener el menor, el incapaz o el ausente. Y siempre va a ser el representante legal, el defensor judicial o el administrador de los bienes el que se va a presentar ante ustedes y va a tener que poner a la vista su representación. La misma va a ser siempre dictada por un juez. Esa no la tienen que dictar ustedes, sino que ya se las van a poner a la vista. Deviene, por ejemplo, del trámite de la ausencia, donde ya hay una persona nombrada como defensor judicial, o ya hay un administrador de los bienes o un guardador de los mismos. Entonces, ustedes solo van a calificar la certificación que les ponen a la vista, y ustedes van a tener que aceptar la solicitud haciendo constar la misma dentro de un acta inicial de requerimiento, como lo señala el artículo 50, la ley específica, perdón, decreto ley 54-77, en el artículo que le corresponde en el sentido de poder levantar el acta donde se hace constar el hecho de que la parte que representa a un menor, en este caso podría ser un trámite específico solo de un menor, o va a ser un trámite específico para un interdicto, o va a ser un trámite específico solo para un ausente. Pero nosotros lo vamos a trabajar junto, ya que el trámite es el mismo. Entonces, dentro de esa solicitud, dentro de esa acta de requerimiento, ustedes van a hacer constar que les ponen a la vista el documento con el cual se representa ya sea el menor, ya sea el incapaz o sea el ausente. En la primera resolución se tienen por iniciar las diligencias, por presentado los documentos correspondientes, que en este caso van a ser todos los atestados que demuestren la situación del menor incapaz declarado ausente.
En este caso serían certificaciones de nacimiento, certificaciones donde demuestren los documentos personales de identificación, las representaciones con las que actúan, tendrán que ser aportadas y tendrán que ser plenamente certificadas por las instituciones que las extiendan. Luego van a tener que poner a la vista de ustedes como notarios la necesidad que se tiene de utilidad y necesidad para poder solicitar esa disposición. ¿A qué se refiere la palabra utilidad? La palabra utilidad, a la diferencia de la palabra necesidad, la utilidad, dice el Diccionario de Derecho Usual, que es en beneficio de cualquier índole. Es decir, por ejemplo, si se tiene un bien que al venderlo va a poder servir para comprar con ese dinero un bien oneroso, el doble de oneroso del que se tiene, y se va a poder obtener más ganancias porque lo que se va a comprar va a tener más utilidad para el representado en el sentido que va a tener más apartamentos. Es un edificio, por ejemplo, de 10 apartamentos, y con lo que se venda va a poder comprarse uno que tiene 20 apartamentos y es útil para el representado, ya que va a traer más ganancias para la misma administración. Entonces, esto va a ser por conveniencia y va a ser por comodidad. A contrario sensu de lo que es la necesidad se refiere a una pobreza extrema, a una necesidad pecuniaria donde no hay dinero para la manutención o para los gastos del menor o del interdicto o del ausente, escasez, falta de ello. Entonces, por eso es que se va a solicitar la venta del edificio para poderle dar de comer, por ejemplo, al menor, al incapaz o al ausente. Podría ser otro ejemplo, que sí se tenga dinero para la manutención, pero él está muy enfermo, el incapaz, el menor o el ausente, el hijo que queda del ausente, ¿verdad? En este caso, o el que está representando al ausente con sus obligaciones. Entonces, las personas que están recibiendo bienestar de parte de los bienes administrados del ausente sería que tiene una urgente necesidad por una enfermedad y se va a vender el edificio para poder pagar los gastos médicos de esas personas. Entonces, esa es la diferencia con utilidad y necesidad. Ambas condiciones se tienen que demostrar, ya sea la utilidad o la necesidad. La regulación legal, ya les dije que el Código Procesal Civil y Mercantil del 420 al 423, tomando en cuenta que de la procedencia y de la resolución se va a resolver en la notaría, pero se va a enviar para homologación al juzgado correspondiente. La solicitud va a contener, pues, los documentos y la muestra de que sí hay una necesidad o una utilidad para disponer de los bienes, de las acciones o de todo lo que tenga provecho para esa administración. Luego se notifica al tutor, protutor, representante legal o defensor judicial en su caso. Se recibe la prueba propuesta como testimonio de actas, etcétera. Práctica de oficio de cuánta diligencia haya necesidad. Valuación de los bienes. Seguimos hablando de la tasación de bienes por medio de avalúo. Para esto tendrá que ser un valuador autorizado en la República de Guatemala. Yo les explicaba que los valuadores autorizados en la República de Guatemala se llaman valuadores autorizados y son autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas, ya que ellos los autorizan para que ellos realicen los avalúos para realizar las liquidaciones fiscales. Luego, sí, este trámite sí se le da audiencia a la PGN. La PGN da su opinión favorable o desfavorable y en base a eso, bajo nuestra propia responsabilidad. Fíjense que aquí este es uno de los trámites donde sí tenemos que tener bastante cuidado porque dicho auto y dicho proceso va a ser homologado en el Tribunal de Instancia Civil y por lo tanto todo lo que haga falta o lo que haya acaecido dentro del auto, que va a ser la declaratoria de utilidad y necesidad en primer plano, la autorización para proceder a la venta o disposición del bien,
las bases para la operación del mismo, el nombramiento del notario y la determinación de dónde se va a llevar a cabo la escritura pública, dónde se va a vender el bien, y todo eso lo va a homologar el juez. Entonces, en ese caso sí vamos a tener que ser bastante responsables. Una sugerencia: como hay una contraposición dentro de las normas vigentes y positivas de nuestro Estado, sería recomendable que con nuestro principio de discrecionalidad y de convertibilidad, nosotros podamos someter nuestro expediente para que sea el juez el que dicte el autorresolutorio. La ley permite que nosotros seamos el que lo dictemos, pero como recomendación, no solamente tendríamos que presentarlo para homologación, sino también lo tendríamos que presentar para que sea el juez el que dicte el auto, si realmente nosotros queremos sentirnos satisfechos en el sentido de que la responsabilidad no va a ser nuestra, en el sentido de que las órdenes que se den, como lo que hablábamos en la ausencia, va a ser una orden judicial y las tenemos que acatar. Y como último punto sería la remisión del expediente a donde corresponde, que es al Archivo General de Protocolos. Por supuesto, después de que termina incluso el nombramiento del notario que va a llevar a cabo la escritura pública de compra-venta, se tiene que hacer un testimonio de las partes conducentes de todo el proceso y presentarla al registro de la propiedad de la zona central o al del segundo registro, según donde corresponda, la inscripción correspondiente del bien del cual se trate la disposición o gravamen que tenga el menor, el incapaz o el ausente a su favor. Así, de manera breve, les he tratado de explicar lo que va a ser la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. ¿Por qué se dice que puede ser disposición? Porque regularmente va a ser vender, pero también habla del gravamen. Ustedes recuerdan en derecho civil a qué se refieren los gravámenes. Los gravámenes pueden ser derechos hipotecarios, derechos reales de hipoteca, puede ser una anotación de demanda, puede ser un embargo, puede ser que lo demos en garantía. Entonces también puede tratarse ese asunto en relación a la utilidad y a la necesidad que va a tener el menor, el incapaz o el beneficiario del ausente. En este caso, las diligencias de utilidad y necesidad son recomendables que las dicte el juez de instancia civil de nuestra jurisdicción. Bueno, después de la pequeña explicación que les he dado, voy a tratar de dinamizar la clase solicitando la participación de las personas que se encuentran conectadas. Somos 40 personas las que nos encontramos conectadas y espero que no sea como la última clase, donde se les llamaba y no se encontraban escuchando la clase, sino que solamente se conectan para efecto de tener asistencia. Y el objeto de la clase dentro de nuestro centro universitario no es solamente eso, sino que el objeto de la clase es que ustedes participen y que le demos conclusión despacio de los temas que vamos a abordar y que queden plenamente fijados dentro del conocimiento, ¿verdad? Dentro de lo que es el aprendizaje. Para eso es que estamos llevando este curso. Entonces vamos a escuchar a Jamie, que veo que se acaba de conectar. Jamie Martínez, no sé si está escuchando. Vamos a ver a Ángela Cristina Valdizón. No me escuchan, ¿sí me están escuchando? Sí, licenciada, sí me escucha. Sí, se escucha. La escuchamos. Angie, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Diga, Angie. Lick solo le dije que sí le escuchábamos. Ah, gracias, gracias. Vamos a ver, Ángela. ¿Me está escuchando Ángela? Lick.
Sí, Jamie. Ah, sí, ya está ahí conectada. Queremos escuchar a ver si usted comprendió algo acerca del tema de hoy y que nos trate de decir qué leyes son las que vamos a utilizar y qué fundamento legal para dar explicación a lo que es la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Lick, Manda. Le estamos escuchando. Bueno, a ver qué le pasó a Jamie, no se escucha. Albita Gutiérrez. ¿Puede participar? Buenas noches. ¿Puede participar usted en relación a la pregunta que hice? De las leyes dijo, ¿verdad? ¿Qué fundamento tenemos que utilizar para poder realizar el proceso de la disposición de bienes de menores, si fuera necesario, de incapaces o de ausentes, de los beneficiarios de los ausentes? Usted nos mencionaba que en el artículo, el Código Civil, en el artículo 81, también el artículo 82, 83 del Código Civil. También en el artículo... Ya en forma específica, porque lo del Código Civil se refiere a que ustedes recordaran que era un menor, que era un incapaz, que pues la ausencia la acabamos de ver y eso ya ustedes lo manejan. Pero en relación ya al trámite específico de lo que es las diligencias de utilidad y necesidad, el proceso en sí. Bueno, entonces sería en el artículo 420 al 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y de la ley específica? Y de la ley específica serían los artículos... (11) 12, 13, solamente, licenciado. Del decreto ley 54 Del decreto. 77. Muy Sí. bien, muy bien. Gracias, Salvita. Vamos a oír a Ángela. No sé si Ángela ya escuchó que la he estado llamando. Es que estoy tratando de llamarlos en el orden, pero me salté a Alison porque ella participó ayer y quiero escuchar a Ángela. Pero no contesta. Entonces vamos a Angie. sí, Lick. Angie, ¿quiénes son las personas que se van a presentar ante usted a su notaría? Tomando en cuenta que van a ser las personas que representan a los menores, a los incapaces o a los ausentes. ¿Quiénes serían las personas que la van a requerir? En este caso sería, si es un menor incapaz, podría ser el representante legal del menor. Que en este caso, los de los menores de edad en Guatemala, ¿quiénes son? Si fueran casos normales de representación de menores, sin casos especiales. Los padres, conjuntamente si fueran matrimonio, ¿verdad? Exacto, así es, licenciado. Y si fueran separados, si no estuvieran casados. Ellos también, ¿no? Quien lo tuviera, ¿verdad? Bajo la guardia y custodia y en ejercicio de la patria potestad. Porque a veces se los también, dan a por ejemplo, disculpe que le interrumpa, también en este caso, yo he visto algunos casos de que depende de la persona a quien el juez designe que se hará cargo del menor, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, eso es en relación a un caso normal de menoría de edad. Si fuera un interdicto, es decir, un incapaz, ¿quién lo tendría que representar? ¿Quién se tendría que presentar a su oficina profesional? Ay, Dios.
Permítame, licenciada. 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí encuentran esa respuesta. En el 418. Sí, es que estaba leyendo el artículo 9. No. En el 418 dice que los tutores, protutores, guardador, en este caso, los padres si fueran de menores, quien tenga el ejercicio de la patria potestad y la representación legal, y si fuera de un ausente, pues aprendimos ya que es el defensor judicial, ¿verdad? Entonces, también habla aquí del Código Civil, por eso siempre tenemos que tener estrecha relación con el Código Civil. El discernimiento del cargo lo va a dar siempre un juez, ¿verdad? Gracias, Angie. Bueno. De nada, indica la orden. Luego, vamos a ver intervención de la PGN. Vamos a ver, continuamos con Beckley. Vamos a ver si Beckley hoy sí está escuchando la clase. Sí, licenciada, siempre he estado. Va. Vamos a escuchar a Beckley. ¿Por qué considera usted que en este punto que estamos desarrollando tiene que haber exclusividad de la audiencia de la PGN? Permítame, licenciada. Porque estamos hablando de la disposición de bienes de un menor, de un ausente o de un incapaz. ¿Por qué exclusivamente tenemos que darle audiencia a la PGN? Porque se trata de menores, licenciada. Porque se trata de gente a la cual exclusivamente la PGN representa, ¿verdad? Entonces ellos van a ser los vigilantes ¿de quién? ¿A quién representa la PGN? A los menores. Sí, pero ¿a quién representa para poder cuidar a los menores? No sé, licenciada. Al Estado, Beckley. El Estado a través de la PGN. Entonces, sí sé. El Estado a través de la PGN está al resguardo de los derechos, de los bienes, de los derechos humanos y de todo lo demás de los menores, incapaces y ausentes, ¿verdad? Definitivamente. En este caso solo va a vigilar porque sí tienen representantes legales las personas que se van a presentar a su oficina. Ok. Bueno, vamos a seguir con Beckley. ¿Quién quiere hablar? No, yo solo quería comentarle al respecto de un caso que yo tuve conocimiento hace unos días. Era de un incapaz. Podríamos decir que el representante legal por medio de un juez es el padre, porque la madre lo abandonó cuando el menor tenía 2 años. Entonces, él padece de un tipo de enfermedad mental. La verdad desconozco qué es lo que tiene, pero actualmente él ya tiene 12 años de edad. Y hace poco fue abusado sexualmente en la casa del papá, que es el representante legal. Y el PGN conoció a través de una denuncia anónima de la situación del menor. Entonces comprobaron la denuncia y todo, que los hechos que decían si eran ciertos, y a PGN se quedó con el resguardo del menor. Así. PGN los recoge, porque ellos a través de la PGN, el Estado es el que tiene hogares, ¿verdad? Para el cuidado de esos niños que se encuentran. Incluso él tenía representante legal, pero ya vieron, no lo cuidó. Entonces es el Estado el que vela por ese cuidado, ¿verdad? Gracias, Angie. Vamos a continuar con Beckley. Beckley, ¿qué es la utilidad y la necesidad? ¿Qué es esa declaratoria? ¿A qué se refiere? La utilidad es cuando sirve para cualquier fin y un beneficio de cualquier índole. Y la otra no sé, licenciada. La necesidad. La necesidad, ¿a qué le trae la palabra necesidad? Cuando hay escasez. Utilidad, lo que usted dijo, eso sí está re bien. Porque va a ser útil, va a ganar más, el dinero se va a volver más.
pero ahí no hay necesidad. Permítame, vamos a ver, Ligia, permítame que Beckley razone lo de la necesidad. ¿Ah? Eso se lo quería decir. No, vamos a esperar que Beckley lo diga porque él lo sabe. ¿Qué es la necesidad? Cuando usted tiene necesidad de dinero, no cuenta con eso. Entonces, ¿qué No, es? pues, ¿es una escasez? Es un estado donde hay pobreza, donde hay urgencia de tener esos bienes para algo que se necesita, por ejemplo, algo mayor, ¿verdad? Para que usted como notario vea que tiene necesidad, le tienen que poner a la vista, por ejemplo, que el niño se encuentra enfermo y que a pesar de que tiene 3 bienes inmuebles a su nombre, su papá no puede disponer de los mismos porque como está vedada la circunstancia. Sin embargo, la ley le da la opción de poder demostrar que el niño necesita y que tienen necesidad y que por eso se va a disponer de esos bienes, ¿verdad? Bueno, gracias, Beckley. Vamos a escuchar a Ligia. ¿Qué quería decir Ligia? Licenciada, buenas noches. Yo entiendo la necesidad como la falta de lo principal para la existencia. Es lo que dice aquí en el texto. Y la necesidad podría ser, bueno, es que usted lo explicó, por eso yo lo quería decir antes de que usted lo explicara. Sí, lo que pasa es que miren pues, sí va a tener que haber una aclaración de cada tema, porque a veces no son las dos al mismo tiempo, sino que la declaratoria va a ser solo de utilidad, por ejemplo. Sin embargo, las diligencias se llaman de utilidad y necesidad, pero va a tratar solo el punto de la utilidad. Y en otro proceso se va a tratar la necesidad, ¿verdad? Es como cuando estamos viendo los 3 casos en uno. El mismo trámite va a servir para las 3 cuasiposiciones, pero igual va a ser si solo se tiene utilidad o si se tiene necesidad, pero las diligencias reciben el nombre de utilidad y necesidad. Siempre el nombre va a ser el mismo. Entonces, 418, 419, 420, 21, 22 y 23, la declaratoria de utilidad y necesidad va a ser por medio de la intervención de la PGN y el pretutor en su caso de tutor, caso de representante legal, caso de guardador judicial. La declaratoria la dictará el notario bajo su estricta responsabilidad después de que PGN da la aprobación del mismo. Vamos a ver, Diana García, ¿qué les explicaba yo? Que es lo recomendable que usted como notaria, cuando llega a ese punto, usted mejor pase el expediente al juzgado para que sea el juez el que dicte el auto final. ¿Por qué? Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Diana. Exactamente, no recuerdo, pero sí que usted dijo que el discernimiento de un cargo lo va a dar siempre el juez, pero no recuerdo por qué. Bueno, gracias, Diana. Vamos a ver, Estoy Yulisa, ¿será que usted sí comprendió por qué es que yo recomendé que fuera el juez el que dictara el auto resolutivo? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Yulisa. La verdad no mucho, Tampoco. Hay una discrepancia en relación a lo que es la legislación positiva y el derecho positivo que tenemos en relación a la disposición de los bienes. Pongan atención porque ahí fue donde me di cuenta que no está claro. Hay una pequeña discrepancia en relación a lo que es el auto final declaratorio, donde se dictan las medidas de utilidad o necesidad correspondientes al trámite que se está llevando. En este caso, tenemos a la vista, nosotros, no sé si todos cuentan con su libro de texto, que todos nos situemos en nuestro trámite. El mío está, les voy a decir, en la página 55. Luego nos vamos y nos ubicamos en la parte, vamos a ver,
para que comprendamos bien dónde está la discrepancia. Acá, donde dice en el artículo 13 de la ley específica, el decreto ley 54-77, dice la remisión del expediente. Una vez recibida la prueba, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para los efectos del artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego, el notario adjuntará a la nota de envío un proyecto de resolución para la consideración del juez. El proyecto de ley exigía que fuera el juez el que dictara la resolución final y solo permitía al notario presentar un proyecto de dicha resolución. Luego, si nosotros vemos que en el artículo 13, ese era un proyecto de ley. En cambio, en el artículo 13 de la ley específica, ya queda la revisión del expediente. Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución, es lo que les estaba diciendo. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo inscrito en el artículo 423. Leamos lo que dice el 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recabada la prueba y oído a la PGN, porque ahí dice Ministerio Público, pero es a la PGN, el juez dictará auto que deberá contener. Entonces, hay una pequeña discrepancia. ¿Es el juez o es el notario el que dicta el auto? Entonces, yo les recomendaba a ustedes, en la vida notarial, el notario puede dictar el auto bajo su propia responsabilidad. Pero como sugerencia de la cátedra es que se le dé participación al juzgado para que nosotros los notarios no solo presentemos el expediente para su homologación, sino que dejemos bajo la responsabilidad de la judicatura, ya que démosle cumplimiento al 423, que dice, si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, la declaratoria de utilidad y necesidad, la autorización para proceder a la venta o gravamen del bien, el nombramiento del notario y la determinación de quién va a autorizar la escritura pública en la que comparecerá también el juez. Imagínense, tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer que se haga en pública subasta, cosa que nosotros no podemos autorizar. Una subasta, pues necesariamente tenemos que tener la intervención de la judicatura. La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en las diligencias. Entonces, no sé si hoy Yulisa ya me puede explicar por qué es que que la cátedra recomienda que sea el juez el que dicte el auto final dentro del trámite de las utilidades, en virtud de que el notario bajo su estricta responsabilidad lo puede hacer, pero hay una pequeña discrepancia en relación a los dos artículos. Entonces, como supletoriamente utilizamos el Código Procesal Civil y Mercantil, que va a ser el que señala específicamente trámites que no tiene el 54-77. Y eso desde el principio yo se los explicaba a ustedes. Cuando el 54-77 carezca de alguna cosa, el complemento lo va a dar el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver, Yulisa, ahora que yo ya le expliqué eso. Se desconectó, Yulisa. Vamos a escuchar a Araiza Recinos. No me están oyendo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues como usted decía, ¿verdad? Que yo lo que comprendo es que el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil tiene cierta relación con el artículo 13 del decreto 54-77. Entonces, como usted manifestaba, el juez es el que lleva a cabo, ¿verdad? Así lo comprendo de esa manera, que no lo puede hacer el notario porque el único que lo puede hacer en juicio es únicamente el juez, ¿verdad? Entonces, como dice acá en el numeral 4, el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura en la que se comparecerá también el juez. Tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer que se haga en pública subasta fijando los términos de la misma.
La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en las diligencias. Muy bien. Sin embargo, en el libro de texto manifiesta en un párrafo anterior a la transcripción del artículo 13, dice, en la contradicción resultó debido a que el proyecto de ley del 54-77 establecía que quien debía dictar el auto era necesariamente el juez. El notario solo documentaba el expediente dándole categoría mixta, pero al aprobar la ley, los legisladores le dieron facultad al notario, pero no aclararon con qué objeto debía remitirse el expediente, posiblemente con efectos de homologación, pero tampoco suprimieron el artículo. Entonces, a nivel de docencia, yo me atrevo a sugerir que el expediente se traslade, como lo ordena el 423, a la judicatura correspondiente para que sea el juez el que dicte la resolución final y sea él el que realice las partes que continúan dentro del mismo. Y que lo contemplemos como un trámite mixto en virtud de que hay una pequeña contradicción, pero no hay una aclaración. Y como el 423 dice que se traslade al juzgado, así lo tendríamos que hacer. Sin embargo, en la vida real hay notarios que autorizan el auto y luego de todos modos tienen que trasladarlo al juzgado de quien reciben la homologación correspondiente. Entonces, por lo mismo, yo sugiero que sí lo tratemos como un trámite mixto y que el auto resolutivo lo dicte el juez y la utilidad y necesidad sea dictada por una judicatura, ya que a la hora de una apelación o de que una persona se encuentre, crea que está dañada y que tenga algún agravio, va a poder interponer algún recurso y ante lo del juez va a ser más difícil poder, y no tiene responsabilidad el notario, no que sería ante la judicatura. Entonces, es por eso que esa explicación es la que doy. Gracias, Araiza. Vamos a escuchar a Cecilia. Cecilia, en base a la explicación que se acaba de dar del trámite específico del trámite de utilidad, necesidad de menores incapaces y ausentes, ¿qué nos puede decir usted en relación a eso? Es un proceso que se utiliza para cubrir necesidades o para beneficio del menor o del incapaz o del ausente, o del hijo del ausente, del ausente. Y es un proceso mixto y que, bueno, se considera mixto en la práctica por el riesgo que se corre al momento de que hace una persona sentirse violentada en sus derechos y comience a promover algún recurso en contra de esas resoluciones. Sí, por eso se considera mixto, para que se presenten cualquier recurso frente al tribunal o al juez, no contra el notario. Muchas gracias. Eso es muy claro lo que usted acaba de decir. En el resguardo de nuestras garantías y de nuestra fe pública, pues es mejor tratar, no evadir las responsabilidades, sino que tratar la manera de darle la certeza jurídica al mismo proceso. Esa sería una forma en la que, coadyuvado por la ley correspondiente, que en este caso es el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 54-77, pues siempre se encuentra respaldado y avalado por el mismo y no da lugar a que sean nulas esas diligencias si se tratan de esa forma. Si se dictara el auto en la vía notarial, pues tendría que corresponderle la remisión siempre al juzgado, quien homologaría y de todos modos te podría modificar dicho auto y en ese sentido, pues también adquiriría la responsabilidad. Pero la cosa es librar al notario de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y sería muy apropiado que mejor se pase al juzgado para que sea la judicatura la que tome la estricta responsabilidad del auto definitivo de las diligencias de utilidad y necesidad sobre los bienes de menores incapaces y ausentes. Diego Aguilar, ¿está usted escuchando la clase? Gracias, Cecilia.
Eric Estrada, ¿está usted escuchando la clase? Sí, Lick. ¿Qué entendió usted de lo que se trató de explicar el día de hoy? ¿De qué hablamos el día de hoy? Me dice Lick que estaba poniendo un poquito de atención, ¿verdad? Pero viera que me duele demasiado la cabeza. Estoy con un poco de gripe y sí, no. Hoy es un No, día, no. está bien, Eric. Hoy es un día muy caluroso. Yo creo que todos sufrimos de dolor de cabeza hoy por la tarde porque son cambios muy bruscos de clima los que han habido aquí en nuestro pueblo. Aparte de la tensión que se tiene por el asunto del virus, ¿verdad? Espero que todos se encuentren bien y que el día de la clase de la ausencia, que fue el día 15, ayer, subí la clase a Classroom para que la pudieran escuchar ya cuando se encontraran más cómodos, ya sea hoy en la mañana o pues estuviera más fresco, ¿verdad? El ambiente. Y el día de hoy voy a hacer lo mismo para que ustedes tengan a la mano la explicación y puedan robustecer sus conocimientos con la misma. Esperando que si ustedes tienen alguna duda, alguna observación, algún requerimiento, lo realicen por medio del chat. Y esperamos vernos en la próxima clase, que sería el día lunes. ¿Qué fecha nos cae el lunes siguiente, que es la clase? 22. No. Bien. 22. Sí, 21, 22 es. 22, lunes 22 y 23. Porque todavía no tenemos examen esa semana, ¿verdad? No que hasta la siguiente. Todavía tenemos 2 clases más. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy concluimos con los temas que tiene el código, el decreto 54-77. Ya los trámites que nos hacen falta están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces sería oportuno que le den una su leidita a la ley concretamente y aparten los trámites porque hay unos que se encuentran razonados que no tienen título, como lo es el cambio de nombre en relación a la rectificación de partidas, a la reposición y al asiento extemporáneo tampoco tienen título. Y ahí se van 3 trámites de una vez. Y el día de hoy en la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes también son 3. Se podrían clasificar en 3 temas y en lo de las partidas de nacimiento otros 3. Y en el cambio de nombre que no tiene título también. Y entonces ahí en la ley habría que hacer algunas observaciones. Para efecto de segundo examen parcial, entra hasta el día de hoy. Es decir, que ya lo que se explique la otra semana ya no va a entrar en el segundo parcial. Para el examen final va a entrar todos los trámites. Otra cosa que les quería decir era que necesitaba el apoyo de que se forme una directiva o que se tome en cuenta la que ya está para poder recaudar algunos insumos. Yo no sé si ustedes son los que se van a poner de acuerdo o quieren que yo les diga qué, porque vamos a realizar una proyección de parte del 9º semestre y del centro universitario para, también se los dejo a discreción. Yo oportunamente había pensado en el asilo de ancianos, pero pueden haber otras instituciones a donde nosotros nos aboquemos. Tenemos que hacer una donación de víveres o insumos o asuntos de limpieza o qué sé yo, lo que ustedes dispongan en relación a la proyección que vamos a realizar del 9º semestre. También tenemos una visita al Archivo General de Protocolos programada. No sé si se va a poder llevar a cabo por el distanciamiento social, pero voy a tratar de localizar al delegado del archivo para ver si lo podemos invitar para una intervención propia en relación a lo del registro y a la remisión de nuestros expedientes de jurisdicción voluntaria al mismo y que él nos explique qué es lo que sucede dentro del archivo luego de que nosotros lo remitimos y por qué objeto es que lo remitimos y cómo se pueden obtener las certificaciones correspondientes de los mismos. Entonces son 2 actividades muy bonitas que vienen para nuestros próximos días.
antes ya del examen final, ¿verdad? Para terminar el semestre. Como ven, el tiempo va pasando y va pasando rápido. Ahorita ya yo creo que los exámenes parciales están programados la siguiente semana, que sería del 29 al 2, creo yo, al 2 de abril. Esa semana me parece que están planificados los parciales. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciada. ¿Qué manda, Ninfa? Esta semana que usted está hablando es la semana de Semana Santa, creo yo. No sé si en esa semana hay... No. Sí, esa semana es la Semana Santa. Entonces, Del 29. entonces vamos a ver el parcial, permítame. Vamos a ver el parcial para cuándo está, porque va a ser una semana antes de la Semana Santa. Está del 5 de abril al 9 de abril. Como que empiezan el 7 de abril, 5 de abril. Es para después de Semana Santa. Primeros exámenes, es después, ¿verdad? Vamos a ver. Ténganme paciencia un poquito, ahorita vamos a ver la calendarización. Segundos parciales están del 5 al 9, es después de Semana Santa, entonces. Ayúdenme, porfa. Sí, es después de Semana Santa, licenciada. Bueno, entonces todavía tenemos, pero sí tenemos 2 clases nosotros antes de Semana Santa. Sí. Los de la otra semana. Las de la otra semana, ajá. Entonces, quiero que se organicen para lo que les acabo de contar. Eso lo vamos a tener para después de Semana Santa, para después de los exámenes parciales. Pero sí quiero que haya una proyección que siempre se trabaja en el 9º y en el 10º semestre. Y podemos tal vez variar de institución, ¿verdad? Ya no con los ancianitos, sino que podríamos participar en otras instituciones o en otros albergues. Hay uno de menores acá en la colonia Los Pinos, me parece que es, donde resguardan a niñas en conflicto. Sí, licenciada, justo yo pasé por ahí. ¿Quién está hablando que no se le oye bien? Ay, porfa, póngale volumen. ¿Quién es? Glenda, pues tengo problemas con Ah, Glenda. ¿Usted sabe de esa institución de niñas que está aquí cerca? Sí, yo fui hoy. Ah, usted fue hoy. Entonces vamos a platicar en relación a eso y vamos a decidir a qué institución se lleva y qué cosas son las que se van a llevar, ¿verdad? Porque según, si es a lo de ancianos, serían unas cosas, pero si es a lo de niñas, pues tendrían que ser otro tipo de cosas apropiadas o tendríamos que verificar qué son las cosas que se pueden llevar también, ¿verdad? Porque ellos tienen un régimen de control y de ingreso y cosas así. Entonces solo les dejo la inquietud. ¿Qué manda? He llevado pañales o toallitas húmedas y también azúcar o algo así comestible. Ah, ¿y si las reciben? Sí. Ah, va. Ropa, es lo que también les he llevado así. Va. Entonces, vamos a hablar de eso y se los voy a pasar en el chat. En base al listado, vamos a designar a ver qué cositas podemos donar y vamos a hacer un paquete y la junta directiva de 2 o 3 personas van a ser los que lo van a llevar en representación del grupo por el distanciamiento social, ¿verdad? Pero esa es una proyección que vamos a la cual se le da importancia, ya que yo la reporto a la coordinación y por ende a la dirección del centro universitario, ¿verdad? ¿No hay ninguna otra intervención, compañeritos? Voy a dar por terminada la clase del día de hoy y ahorita voy a proceder a grabarla y a subirla a Classroom para que la puedan tener y puedan volverla a escuchar. En los días posteriores está subida en el canal de YouTube. Y feliz noche a todos, espero todos se encuentren bien y nos podamos ver el último día de clases antes de Semana Santa. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Adiós.